Casa de Amor desde San Luis, PT. Me alegra poder saludarlos, hermanos, y poder verles y juntos poder adorar al Señor, juntos poder crecer, juntos poder avanzar. Y Dios nos lleva a otro nivel de gloria, y dice la palabra de Dios que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Nosotros no, realmente los que quieren agradar a Dios y amar al Señor con todo su corazón para toda su vida, tienen que anhelar cada día más. No podemos ir para atrás, no, debemos de ir más hacia adelante, conocer más a Dios, amar más a Dios, estar más cerca del Señor, conocer más de su palabra, estar más aferrados al Señor. Así de que si hay un buen cristiano que desea crecer y avanzar, entonces va por buen camino, ¿verdad? Pero no solamente vamos a quedarnos en el deseo, también tenemos que poner la acción, ¿verdad? Dios les bendiga. Esta tarde quiero hablarles sobre el Espíritu Santo y la palabra, la relación que hay entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que por favor me acompañan a Proverbios capítulo 1, versículo 23. Y también vamos a leer 2 de Samuel 23, 2. Proverbios 1, 23. ¿Estamos listos? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. 2 de Samuel 23, 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Oramos. Cierre sus ojos ahí. Padre, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, gracias por este momento. Gracias. Unge esta palabra, Espíritu Santo. Unge mis labios. Aquí estoy disponible para ti, para que me uses como quieras y me muevas como quieras. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Que podamos salir de este lugar transformados, Señor, seguros de que somos, Señor, tu iglesia, y que somos, Señor, la sal y la luz de esta tierra, y que somos tu voz en este lugar, en este universo. Somos tu voz en este planeta. Somos tu voz, Señor. Somos tus representantes aquí en la tierra. Gracias por este tiempo, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. A principios del año o a finales, el Señor nos dio una palabra, y es que este es el tiempo y este es el año de los amigos del Espíritu Santo. Y pues entonces con las damas platicamos y nos pusimos de acuerdo y que íbamos a realizar unos ayunos, y que en cada miércoles de ayuno íbamos a hablar sobre un don. Aquí están las damas, ¿verdad? Amén, damas. Íbamos a hablar sobre un don diferente. Cada grupo, cada líder de diferente grupo iba a hablar sobre un don. Algunas hablaron sobre el amor, algunas hablaron sobre profecía, algunas hablaron sobre el hablar en lenguas, sobre el dar. Descubrimos qué importante es el don de dar, y que no todos lo tienen. Por eso es que ustedes miren que algunos son coditos y algunos son desprendidos. Es porque ellos tienen el don de dar. No es porque es decir, no es porque ellos no quieran, sino que ellos no tienen ese don. Dios le da a cada uno diferentes dones, como la fe, como la interpretación de lenguas, y bueno, tantos dones que hay. Y entre ellos contamos 22. Y ahorita el 28 es el cierre, y invitamos a una pastora de Huehuetenango para que viniera a predicarnos el miércoles en ese ayuno, y va a ser glorioso, yo lo sé. Y era necesario hablar luego vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu, y vamos a desarrollar ese
esos temas para que las damas aprendan más sobre el Espíritu. Y es por eso que decidimos a realizar esos ayunos y hablar sobre los dones del Espíritu, para aprender más del Espíritu Santo, para saber más de Él y para saber que Él es el que da los dones. Él es el que capacita a la iglesia. Él es el que hace la obra maravillosa en cada uno de nosotros. De hecho, hay una oración que yo siempre le he dicho al Espíritu Santo, y es que Él hace la parte más difícil. Nosotros hacemos la parte fácil, pero Él hace la parte más difícil, que es convencer, que es transformar, que es liberar, que es revelar lo oculto. Bueno, tantas cosas que el Espíritu Santo hace y que realmente nosotros no hacemos nada. Amén. Solamente Él lo que quiere es que seamos instrumento. Recuerdo en una ocasión que mi cuñada me dijo, fíjate que nos contó a mi esposo y a mí que Dios me usó dando una palabra profética. Ella estaba tan contenta. Yo sabía que Dios había sido porque ella se había estado ayunando, había estado orando, se había estado metiendo y llevando a otra iglesia en Puerto Barrios, y tenía miedo a hablar, porque él me decía, yo quiero que le des una palabra a un personaje que va para candidato a presidente de Guatemala, y había llegado a Puerto Barrios, y ella tenía miedo. Y ella tenía miedo a hacerlo, y hasta que dijo, bueno, me voy. Y dice que le dijo el Señor, tú solo abre tu boca y yo voy a hablar. Y eso es lo que muchas veces el Señor quiere, que nosotros únicamente nos dispongamos y el resto lo hace Dios. Pero a veces nos da miedo, ¿verdad? ¿No es cierto? Nos da mucho, mucho miedo. Fíjense que yo estaba viendo una película hace algunos días. La película se llamaba La Bella y el Billonario. La Bella y el Billonario. Y me llamó la atención algo de esa película, y es que había una joven muchacha que le dijo al hermano, ay hermano, tú estás mal, te quebraste el pie, ¿y cómo le vas a hacer para trabajar? No lo sé, pero si quieres yo te cubro, le dijo ella. Ay, pero mi jefe es bien complicado. ¿Y cómo le hago? Mira, yo te voy a dar un libro que él escribió para que lo leas y conozcas todo de él. Ahí en ese libro vas a conocer qué es lo que le gusta a él, qué es lo que no le gusta, cómo le gusta que le hagan el café. Bueno, ahí vas a ver todo. Y entonces ella se tomó la tarea de estar leyendo el libro, un libro algo grandecito. Bueno, no tan grande como la Biblia, pero sí tenía varias páginas. Y empezó a leer. Y de esa manera ella pudo conocerlo y atenderlo. Y miren, yo me recuerdo esa película y digo yo, lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que leer la Biblia y tenemos que, por supuesto, orar para saber qué es lo que Dios quiere y cómo debemos agradar a Dios y cómo debemos estar alineados con el Señor. Y por eso me llamó mucho la atención. Y este es un tema muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios está entrelazada con el Espíritu Santo. O sea, no podemos separar al Espíritu Santo de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Es decir, que no fue por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y no podemos separar al Espíritu Santo con la palabra. Esto es un convenio, se puede decir, que el Señor ha hecho para que nosotros podamos interpretar bien la Biblia. Y miren, hermano, nos ayuda en todo, porque cuando usted y yo tenemos esa cercanía con el Espíritu Santo a la hora de evangelizar, o sea, se nos hace más fácil, porque los versículos nos fluyen. Pero imagínense, si no leemos, ¿de dónde vamos a agarrar? Por eso tenemos que leer, pero también tenemos que orar. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Los profetas hablaban la palabra de Dios, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Nunca pudieron hablar algo de Dios sin estar llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento un profeta era un vocero de Dios lleno del Espíritu Santo. Era una boca para Dios. ¿Cuántos quieren ser una boca para Dios?
una boca para Dios, enseñado por Dios para lo que debía hacer y lo que debería decir. Eso era un profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Yo quiero que por favor vayamos a Ezequiel 13:3. Habían falsos profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habían falsos profetas. ¿Lo tenemos? Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Fíjese que Jeremías 28, la palabra habla de un falso profeta que era Ananías. Ananías les daba una falsa esperanza al pueblo de Dios. Les decía, bueno, solo van a tener 2 años de cautiverio y luego ustedes van a volver a su país tranquilos. Y cuando Jeremías decía todo lo contrario, decía, no, serán 70 años de cautiverio. Y dice que y mire, como tenían autoridad, porque estaba aliado con el rey, a Jeremías lo metían preso cada vez que él profetizaba, y al falso le aplaudían. Pero en este tiempo, hermanos, nosotros debemos de cuidarnos, porque también hay falsos profetas y debemos cuidar eso. Como iglesia debemos tener mucho cuidado. Mientras se hallaban a solas con el Señor, Dios envió a muchos a profetizar y también para hablar de Él, porque el Espíritu Santo toca todo de nosotros para que nosotros podamos ir y hablar lo secreto de Dios, porque el Señor también revelaba cosas secretas, cosas misteriosas. Por favor, vayamos a 2 de Samuel 23:2. Tanto los profetas como los apóstoles fueron hombres llenos del Espíritu Santo y que declararon la palabra de Dios al pueblo. ¿Lo tenemos? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Estos también hablaron misterios. Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si permanece el Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos, nosotros no vamos a dar profecías falsas. Nosotros no vamos a hablar lo que no es de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo. Voy a quitarme un rato los lentes. ¿Por qué? Usted y yo vamos a tener la seguridad que es el Señor el que habla y no nosotros. Porque muchas veces hay personas que tienen el don de profecía, pero muchas veces los mueve también las emociones. Y profetizan lo que otras personas quieren oír, pero no hablan lo que Dios está diciendo. Y creo que a nadie quizás le gustaría ser usado por Dios para decir que viene una prueba para alguien. Creo que a nadie le gustaría ir y decirlo, pero si Dios nos envía, nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos hacerlo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, siempre vamos a hablar la palabra de Dios. Siempre vamos a hablar con verdad y con sinceridad. Yo le decía a mi esposo, fíjate que si alguien tiene el don de profecía, también es profeta. Aunque en ese tiempo, si a usted le dicen profeta, hay gente que se va a reír. Mi esposo tiene un programa y hay una señora de Huehue que, por cierto, ni la conocemos, solamente en el programa que nos texteamos, pero ella siempre dice profeta a mi esposo, y a mí también. ¿Cómo está la profeta? ¿Cómo está el profeta? Bueno, le digo yo soy pastora, pero eso de que me digan profeta, como que a nosotros como que nos enferma eso, ¿verdad? Y no nos gusta. Pero si nosotros tenemos el don, somos profetas.
Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el hecho de que usted y yo seamos profetas o tengamos el don de profecía no significa que usted va a andar dando profecía a todo el mundo, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez vino una señora a buscarme y me dijo, fíjese que yo vengo para que usted ore por mí y me dé una palabra. Y yo así, y yo le tengo que dar una palabra. Sí, es que yo quiero que usted ore por mí y usted me dé una palabra. Pero eso no depende de nosotros, eso depende de Dios, porque el que habla es Dios y no nosotros. Nosotros únicamente nos tenemos que dejar guiar por Él, pero el que habla es el Señor. Y qué importante es que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, porque hay ocasiones en que se nos acaban las palabras cuando estamos quizás evangelizando a alguien. Porque hay ocasiones en que se nos acaban las palabras cuando estamos hablando de Dios, porque no hay una conexión con el Espíritu Santo, porque no hay una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y hemos visto aquí por la palabra que el Espíritu Santo tiene mucha relación con la palabra de Dios. Estos hombres de Dios no hubiesen podido escribir estos libros tan maravillosos de la Biblia si no hubiesen estado llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Porque hubieron hombres de Dios que se dejaron usar. Primero se dejaron llenar del Espíritu Santo y luego se dejaron inspirar por el Espíritu Santo. Y yo estoy convencida que cada uno de nosotros Dios quiere usarnos, porque usted y yo somos la boca de Dios. ¿A quién más pueden escuchar si nosotros no les hablamos la palabra de Dios a las personas que no conocen a Dios? ¿Quién más le puede hablar? Es como que usted vaya con un doctor y el doctor no le va a hablar de medicina. El doctor le va a hablar de medicina, el doctor le va a hablar de su cuerpo, le va a decir partes de su cuerpo que usted dice, yo tengo esa parte de mi cuerpo, no sabía. Yo cuando recibí un curso de psicología, supe que tenía dendritas, ni sabía que eran las dendritas, están en el cerebro. Yo tengo eso. Y así nos pasa con el Señor. Así nosotros vamos a ver vamos a saber qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere usarnos si nosotros estamos en comunión con Él. Yo estoy firme y segura que Dios quiere usar a esta iglesia, y que esta iglesia Dios la ha puesto como la boca de Dios, como la vocera de Dios. Y usted y yo somos los voceros del Señor. Y es verdad que nos da miedo a veces hablar, sí. ¿Y cómo voy a saber? En Jeremías 28 habla también que cómo sabremos si somos realmente profetas de Dios. ¿Y cómo sabremos si realmente somos los voceros de Dios? Cuando la palabra que hemos dado se cumple. Entre Ananías y Jeremías, la palabra de Ananías no se cumplió, porque él dijo 2 años de cautiverio, y Jeremías decía 70 años de cautiverio, y se cumplió lo que dijo Jeremías. Entonces ahí se supo quién era el falso profeta. ¿Y cómo sabremos si somos falsos profetas? Cuando lo que profetizamos no se cumple. Pero si se cumple lo que nosotros profetizamos, entonces somos verdaderos profetas. ¿Y cómo podemos ser verdaderos profetas? Teniendo comunión con el Espíritu Santo, teniendo cercanía con el Espíritu Santo. Y es que no podemos decir algo que Dios no nos ha enviado a decir, y no podemos hacer algo que Dios no nos ha enviado a hacer. Yo le decía a un hermano, ¿sabe por qué a mí me gusta orar en las mañanas? Hay algunos que lo hacen en la tarde, en la noche, bueno, cada quien con sus gustos, ¿verdad? Pero en lo personal, a mí me gusta en las mañanas, cuando nadie me pide comida, cuando nadie me dice, hermana, quiero hablar con usted, cuando nadie me busca, cuando nadie me interrumpe. Me gusta estar con el Señor, porque yo ahí escucho sus instrucciones, lo que Él quiere que yo haga ese día.
Él me inspira, Él me dirige, Él me llena de sabiduría, Él me llena de gracia, me llena de su presencia. Y entonces yo ya me siento como recargada. Bueno, hoy me siento recargada, digo yo siempre que vengo a la oración, ¿verdad? Me siento con nuevas fuerzas. Es verdad que me levanto apenitas. ¿Cuántas damas hay aquí que se levantan conmigo a las 5 de la mañana? Que a veces vamos así, arrastrando los pies, ¿verdad? Pero allá queremos estar, escuchándolo, adorándolo, sintiéndolo, guiándonos, dándonos consuelo, dándonos fortaleza y tantas cosas que podemos encontrar en la presencia del Señor. Y ahí sus dones van a empezar a ser desarrollados, porque el que da los dones es Él. Usted se va a sorprender de la manera como el Señor lo va a usar. Lo que predicaba mi esposo el domingo, ¿verdad? Ahí es donde usted va a ir siendo afilado, ahí es donde usted va a ir siendo moldeado, y ahí es donde usted se va a sorprender de lo que Dios puede hacer con usted cuando usted y yo nos disponemos, cuando usted y yo nos rendimos a Él. Amén. Isaías 59:21. Voy a poner los lentes otra vez. Isaías 59:21. Isaías fue un profeta del Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre mí y mis palabras que puse en mi boca no faltarán en tu boca. Diga conmigo, las palabras de Dios no faltarán en mi boca. Ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de mis hijos, diga. Ni de la boca de los hijos de tus hijos. O sea, de la boca de mis nietos y de mis bisnietos. Dijo Jehová, desde ahora y para siempre será una generación de profetas, de generación en generación. Si el Espíritu permanece sobre nosotros, hermanos, y no nos descuidamos, nunca la palabra de Dios se apartará de nuestra boca, ni de la boca de nuestros hijos, ni de la boca de nuestros nietos, ni de la boca de nuestros bisnietos. Qué poderosa palabra, hermanos. ¿Cuántos quieren tener una generación de profetas? Ay, hermanos, no hay muchos amenes. ¿Cuántos quieren tener una generación de profetas? ¿Por qué? ¿Y por qué no, hermanos? Llenos, porque sabemos que primero van a ser llenos del Espíritu Santo, porque si no son llenos del Espíritu Santo, no pueden ser profetas. Entonces yo quiero que mis hijos sean llenos del Espíritu Santo, porque yo quiero que mis hijos sean profetas, mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos. Si así Jesús no ha venido, ¿por qué no? Es una palabra poderosa. ¿Y por qué no orar de esa manera? Que el Señor pueda llenar a nuestros hijos y a nuestros nietos y puedan ser una generación de profetas, una generación que Dios pueda usar, una generación que sea la boca de Dios, una generación que sea la vocera de Dios, una generación santa para la gloria de Dios. Amén, amén. Yo quiero por favor que vayamos a Mateo 22, 41 al 44. Lo voy a leer. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta palabra la profetizó David, y ahora Jesús, como el gran profeta, la repite. Y dice la palabra de Jesús, Hechos 3:22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Jesús fue el gran profeta de Dios. Él vino para cumplir la palabra. Isaías profetizó sobre Jesús. Por eso a Isaías le llaman el profeta del Hijo. A Jeremías le llaman el profeta del Padre, y a Ezequiel le llaman el profeta del Espíritu. Porque
Isaías habló en este tiempo que Jesús iba a venir, que Jesús iba a nacer. Y se cumplió la palabra, porque Isaías era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. Pero no solamente, hermanos, profetizaron y escribieron inspirados por el Espíritu Santo los apóstoles y los profetas, también lo hicieron hombres de Dios como Agabo. Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Es decir, Agabo Dios lo usó para profetizar un tiempo de hambre en Judea. Y no fue escritor, ni fue un profeta reconocido, pero sí fue un profeta, porque la Biblia dice que fue un profeta. Como le digo, el que tiene el don de profecía es un profeta, aunque no nos gusta que nos digan profetas, ¿verdad? A mi esposo le preguntaron, y usted no me dice a mí como me nombran, ¿verdad? Que es un sacerdote católico. Pero yo a usted sí le digo pastor, y le digo a mi esposo, puedes decirme como quieras, no me incomoda. Si usted a alguien no lo reconoce como profeta porque tiene el don de profecía, no se incomode, hermano. Si me digan profeta o no me digan profeta, lo que sí tiene que estar seguro es que Dios lo use, que Dios lo levante, y que la palabra profética que Dios ponga en sus labios venga de Dios, porque usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y sé y estoy segura que por ahí el Señor lleva a esta iglesia. Hermanos, yo quiero que hoy se convenza que Dios quiere usarlo como profeta para este lugar y para donde quiera que usted vaya. Dígale a su hermano, por favor, usted es la boca de Dios. O tú eres la boca de Dios, no sé quién tenga al lado, si su esposo, su amigo, o un hermano que no es familia. Pero dígale, usted es la boca de Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted tiene esa relación con el Espíritu Santo, no dude que Dios lo va a usar y que se va a sorprender. Dios lo va a sorprender de la manera como Dios lo va a usar. Dios lo va a sorprender. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le buscan. Dios usa a aquellos que están llenos de Dios. ¿Por qué? Le voy a decir algo tan sencillo: porque usted ha estado con Él. Usted no puede dar algo que no tiene. Quizás usted dice, ay, yo quiero ser usado por el Señor, pero si usted no se ha sumergido en su presencia, no podrá ser usado. Usted va a ser usado cuando se sumerja en su presencia, y entonces de ahí va a salir renovado, restaurado y con una palabra de Dios para dar a quien Él quiera y como Él quiera y en el tiempo que Él quiera, porque Dios así trabaja. Dios no le podemos decir, Señor, úsame ahora. Ay, yo quiero darle palabra a aquella persona porque está pasando momentos difíciles y yo quiero darle consuelo. Usted le puede ir a dar consuelo, pero palabra profética, eso solo depende de Dios. Amén. Y del sometimiento que usted tenga con el Señor. Al igual Nehemías fue un hombre usado por el Señor. Igual Malaquías fue un profeta de Dios. Y todos los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, reconocen que es el Espíritu Santo la fuente de poder, la fortaleza, que del Espíritu Santo vienen los milagros, que del Espíritu Santo viene la ayuda y que del Espíritu Santo viene la revelación divina. Ellos lo reconocieron y por eso es que fueron llenos del Espíritu Santo, porque ellos necesitaban del Espíritu Santo para dar una palabra de Dios. Amén. Mientras nos hallemos a solas con el Señor y en intimidad con el Señor, Dios nos enviará a profetizar. Dígale a su hermano que tiene al lado, Dios te enviará a profetizar.
Dígale, Dios te enviará a hablar para Él, a hablar por Él, porque es el Espíritu Santo quien va a tocar nuestros puntos más sensibles, hermanos. Es el Espíritu Santo que va a revelar lo oculto. Es el Espíritu Santo que nos va a llevar a la adoración. Es el Espíritu Santo que nos va a alentar. Y es el Espíritu Santo que nos va a llevar a la acción. Nosotros vamos a estar inactivos si no tenemos una relación con Dios. Y yo le voy a decir algo, hermanos, que va a sonar bien duro, bien duro. Pero alguien que no está lleno del Espíritu Santo no será usado por Dios. Perdonen, y se lo voy a decir de una manera más dura, pero alguien que no está lleno del Espíritu Santo será inservible. Ouch, me dolió. A mí también me dolió. Pero si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, el Señor va a buscar, porque Él busca adoradores, Él busca intercesores, pero no hay. Y entonces ¿a quién va a usar? Si no hay quien sea la boca de Él, quien sea un vocero. ¿Cuántos les gustaría ser la voz de Dios? ¿Se comprometen a buscar más del Señor? Ay, hermano, no es fácil, ¿vieron? Pero les digo algo. Voy a bajarme. Les digo algo, hermanos. No estarán quietos. No estarán tranquilos. Si Dios los ha llamado para ser la boca de Dios, y si Dios los ha llamado para ser los voceros de Dios, ustedes no van a estar tranquilos. No van a dormir bien. No van a comer bien. Porque hay un llamado divino al cual no estamos acudiendo. Y Dios no nos va a dejar en paz, como lo hizo con Jonás, que no lo deja en paz. Y ahí mandó una ballena, ¿verdad? Y ahí adentro de la ballena le habla. Y él se arrepiente, le dice: Señor, me rindo, Señor. Aquí estoy. Úsame, Señor, como tú quieras. No puedo huir de ti, como Jeremías. Ustedes saben que en el ministerio de Jeremías, uno se convirtió a Dios. Uno, hermano. Y lo golpeaban y lo encarcelaban. Vimos, ¿verdad? Les hablé sobre Ananías, que era el falso profeta. Lo golpeaban, hermanos. Lo rechazaban. Y dijo un día: yo ya no voy a hablar en el nombre del Señor. Señor, ya no voy a hablar en tu nombre. Ya me cansé que me ignoren, que me rechacen. Pero dice que había un fuego en su interior. Había un fuego ardiente en su interior que no podía ignorar para predicar la palabra de Dios. Y yo le aseguro, hermanos, que usted no estará tranquilo. Usted no estará tranquilo. Y usted sabrá que es Dios que le está llamando, y que es Dios que lo quiere levantar, y que es Dios que lo quiere usar. Y no podrá estar tranquilo hasta que le diga: Señor, Señor, yo me rindo a ti. He estado quizás haciéndome loco, afanado, metido en mi trabajo, en cosas que no son prioridad, ignorando tu voz, pero al mismo tiempo, Señor, escuchándola. Quiero que estés de